Vivimos hiperconectados, ¿no? O sea, mensajes, correos, videollamadas por todos lados. Totalmente. Y sin embargo, ¿cuántas veces sentimos que la comunicación de verdad falla? Que hay malentendidos o que, bueno, que simplemente no conectamos. Sí, sí. Dicen eso de que todo comunica, pero parece que justo ahora, con tanta comunicación, la que es efectiva, pues como que se nos escapa más. Es curioso, ¿verdad? Tenemos más canales que nunca, pero esa comunicación humana, la de calidad, a menudo como que se resiente. Ajá. Y justo por eso es tan importante meternos a fondo en cómo funciona realmente la comunicación. No es solo la tecnología, ¿sabes? Claro. Es entender lo básico, lo que decimos sin palabras y cómo podemos ser, pues, más claros, más influyentes, ya sea cara a cara o por pantalla. Exacto. Y para eso, hoy vamos a meternos de lleno en unos materiales académicos. Son como extractos de módulos de estudio, que ven la comunicación desde diferentes ángulos. La idea no es dar una clase, para nada. Es más bien sacar esas ideas clave, las que de verdad nos pueden servir, pues, en el trabajo, en lo personal. Claro, la misión es extraer lo valioso, lo aplicable, entender no solo qué es comunicar, sino por qué a veces se enreda tanto y sobre todo, bueno, cómo mejorarla. Eso. Desde lo más fundamental hasta, pues, todo el impacto digital. Ok, a ver, empecemos a desglosar esto. La idea central, como decíamos, es que comunicar es compartir significado, ¿no? Hacer algo común entre personas. Suena fácil, pero el proceso tiene sus trampas. Las fuentes hablan de los elementos clásicos: emisor, receptor, mensaje. Bueno, lo típico. Ajá, el modelo de siempre. Pero quizá lo más interesante no es la lista en sí, sino pensar en lo que estorba. El famoso ruido. Totalmente. Y el ruido, ojo, no es solo el sonido de fondo, ¿eh? No, claro. Puede ser cualquier cosa que distorsione el mensaje, desde, no sé, una mala señal de internet hasta nuestros propios prejuicios, lo que asumimos. Uf, sí. Piensa cuántas veces un email se malinterpreta porque, claro, no oyes el tono de voz. Totalmente. Ese es un tipo de ruido clave en lo digital, la falta de lo no verbal. O el ruido interno, ¿sabes? Estar tan metido en lo que vas a decir tú que ni escuchas al otro. Claro, y eso se nota un montón en la diferencia entre la comunicación formal, la de los canales oficiales, digamos, en una empresa. Ujú. Y la informal, la que surge así, espontáneamente. La formal intenta controlar el ruido con estructura, pero puede ser lenta, fría. Sí. Y la informal es rapidísima, llena huecos, pero es un caldo de cultivo perfecto para los rumores, Uf, los rumores. que son una forma de ruido informativo súper potente. Exacto. Surgen donde hay ambigüedad, donde falta información clara, Por eso es tan vital la retroalimentación, el feedback. pero no el feedback como la reunión anual, ¿eh? No, claro. Sino como un proceso continuo. Confirmar si entendiste, preguntar si algo no está claro. Eso es lo que cierra el círculo y combate el ruido, sea formal o informalmente. Ajá. Sin esa vuelta es como lanzar mensajes al aire. Y hablando de mensajes, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, al diferenciar entre hablar y escribir. Sí, La escritura nos da eso, permanencia, precisión. Puedes revisar, editar, perfecto para cosas complejas o, no sé, contratos. claro, queda registro. Pero la comunicación oral, tiene una inmediatez, una riqueza. Es otra cosa. Absolutamente. La voz humana es que transmite muchísimo más que solo palabras. Transmite emoción, urgencia, duda, entusiasmo. Sí, sí. Todo eso con el tono, el volumen, el ritmo. Y a eso súmale todo el universo del lenguaje corporal. Hay estudios, bueno, a veces se simplifican demasiado, ¿no? Sí, los porcentajes esos. Esos mismos. Pero la idea de fondo es potente. Sugieren que en una conversación cara a cara, gran parte del impacto viene de cómo lo decimos, el tono, y de nuestros gestos, la postura. Mucho más que las palabras literales. Es increíble pensar en eso. O sea que mi postura, o si cruzo los brazos, puede estar diciendo más que mi argumento súper bien preparado. Pues sí. Las fuentes hablan de kinésica, que es el movimiento corporal, Ajá. paralingüística, las cualidades de la voz, tono, ritmo, volumen, y la proxémica, el uso del espacio. Proxémica. ¿Qué es lo más clave de esto en la práctica? Para el día a día. Quizá lo más relevante es la coherencia. Coherencia. Sí, cuando tus palabras dicen A, pero tu cuerpo o tu tono dicen B,
La gente tiende a creerle más a lo no verbal. Es como más instintivo, menos fácil de controlar. Claro. Por ejemplo, decir, estoy abierto a ideas, pero con los brazos cruzados, el ceño fruncido, pues el mensaje que llega es de cierre, de defensa. Entiendo. O piensa en la proxémica, el espacio. Invadir el espacio personal de alguien, esa burbuja que todos tenemos, puede incomodar muchísimo, o hasta parecer agresivo, por muy amables que sean tus palabras. Eso me recuerda a las presentaciones. Todos hemos sufrido alguna presentación terrible, ¿no? Uf, sí. Más allá de las reglas de las diapositivas, como la del 7x7 que mencionan, ¿qué dice el lenguaje corporal de quien presenta? Dice muchísimo. Un error típico es esconderse detrás del podio, o leer las notas sin levantar la vista. Sí, eso desconecta total. Claro, transmite inseguridad. El contacto visual, por ejemplo, no es solo mirar por encima, es crear como pequeños puentes de conexión con la gente. O el uso de las manos. Gestos abiertos pueden sugerir honestidad, confianza. En cambio, estar jugando nervioso con un boli, pues distrae y grita ansiedad. Pero ojo, lo que decías antes. Exacto. La clave es el contexto. Un brazo cruzado puede ser defensa, pero también puede ser que la persona tiene frío o que es su postura cómoda. Claro. No podemos ser diccionarios andantes de gestos. Hay que leer todo el conjunto, la situación. Entendido. Contexto es rey, siempre. Entonces, si logramos combinar bien lo verbal y lo no verbal de forma coherente, eso nos lleva a la comunicación efectiva, como la definen las fuentes. Pues básicamente, la comunicación efectiva es la que logra su propósito. O sea, que el mensaje llegue, se entienda y, si es el caso, genere la acción que buscabas. Ok, y todo esto de la manera más clara, eficiente y muy importante, respetuosa posible. Se apoya en dos pilares que van juntos, la asertividad y la escucha activa. Asertividad. Esa palabra se oye mucho, pero a veces me pregunto si no se confunde con ser simplemente directo o incluso un poco agresivo. ¿Cómo se encuentra ese punto medio? Esa es la clave, justo ahí. La asertividad no es imponer tu opinión a toda costa. Eso es agresividad. Claro. Y tampoco es callarte para evitar líos. Eso es pasividad. Ajá. Es la habilidad porque es una habilidad que se aprende, de expresar tus ideas, tus necesidades, tus límites, de forma clara, honesta y respetuosa. Defiendes tus derechos pero sin pisotear los del otro. Requiere conocerse y empatía, imagino. Totalmente. Es poder decir, mira, no estoy de acuerdo con esto por estas razones, en lugar de atacar personalmente o de decir sí sin estar convencido. Y la otra cara de la moneda, la escucha activa. Que no es solo estar callado mientras el otro habla, ¿verdad? Para nada. Eso es oír, no escuchar. Escuchar activamente es un esfuerzo. Es consciente. Es intentar entender de verdad el mensaje completo del otro. Lo que dice y lo que no dice. ¿Y cómo se hace eso? Pues implica minimizar distracciones, fuera el móvil. Hablar menos tú. Prestar atención a esas señales no verbales que decíamos. Ajá. Hacer preguntas para aclarar. ¿Podrías darme un ejemplo de eso que dices? Parafrasear para confirmar. Entonces, si te entendí bien, lo que te preocupa es X. Y mostrar interés de verdad, empatía. Suena a que requiere bastante práctica, ¿sí? Y mencionarte antes herramientas como la programación neurolingüística, la PNL. ¿Cómo encaja eso aquí? ¿Es algo que se pueda usar sin ser un experto total? Bueno, la PNL ofrece técnicas interesantes. A veces, es verdad, se le rodea de un aire un poco místico, ¿no? Sí, un poco. Pero en el fondo busca entender cómo organizamos nuestra experiencia, lo subjetivo, y cómo eso afecta nuestra comunicación. Hay dos ideas muy prácticas que vienen de ahí, y que cualquiera puede usar. El rapport y el reframing. Rapport. ¿Eso es como crear sintonía, conexión? Exacto. Es establecer esa conexión de confianza, de entendimiento mutuo. Una técnica simple es hacer espejo, pero sutilmente, también una postura parecida, un ritmo de habla similar. No se trata de imitar como un robot, claro. Claro, no parecer un mimo. Exacto. Es más bien sintonizar a nivel inconsciente. Eso ayuda a que la otra persona se sienta comprendida, más abierta. Y el reframing, o reencuadre, eso es poderosísimo. ¿Reencuadre? ¿Cambiar la perspectiva de algo? Sí, justo eso. Es la habilidad de ver una situación, un problema o una creencia, desde otro ángulo para cambiarle el significado o el impacto emocional. Dame un ejemplo. A ver, en lugar de ver un error como un fracaso, que es un marco negativo, reencuadrarlo como una oportunidad de aprender.
marco positivo. Ah, ok. O si alguien te critica, en vez de tomarlo como un ataque personal, reencuadrarlo como información útil para mejorar. La PNL dice que, si cambias el marco, cambias la experiencia y tu respuesta. Es súper útil para la resiliencia y para comunicar en momentos tensos. Interesante. Cambiar el marco para cambiar la respuesta. Eso nos lleva casi de la mano a la persuasión, ¿no? A intentar influir en la respuesta del otro. ¿Qué técnicas destacan las fuentes? Más allá de la manipulación obvia, claro. Claro, hablamos de persuasión ética, que busca convencer con argumentos, con conexión, no engañar. Las fuentes mencionan varias técnicas psicológicas que funcionan. Por ejemplo, la reciprocidad. La de devolver favores. Esa misma. Tendemos a sentirnos como en deuda si alguien nos hace un favor. Entonces, ofrecer algo de valor primero, información útil, una pequeña ayuda, puede hacer que el otro esté más receptivo a lo que le pidas después. Tiene sentido. Otra es la autoridad. Nos fiamos más de quienes vemos como expertos. Por eso citar fuentes fiables o mostrar tus credenciales, sin pasarse de listo claro, puede ser persuasivo. Y supongo que la forma de argumentar es clave también, no solo qué dices, sino cómo lo apoyas. Definitivamente. Los argumentos pueden ir a la lógica, a la razón, con datos, hechos, estadísticas, o pueden ir a las emociones, a los valores, con historias, empatía, sueños. ¿Y cuál funciona mejor? Una buena persuasión suele mezclar ambos. Y es vital, evitar las falacias lógicas. Esos argumentos que suenan bien, pero son tramposos. Como el ataque personal. El clásico ataque ad hominem, sí. Desacreditar a la persona en vez de discutir su idea. Reconocer esas trampas nos ayuda a ser más críticos nosotros y a persuadir de forma más honesta. Todo esto que hemos hablado se complica muchísimo más cuando le metemos la capa digital, ¿no? La comunicación ahí cambia por completo. Totalmente. Internet ha sido una revolución, pero con sus luces y sus sombras, claro. Por un lado, nos conecta con todo el mundo, permite expresarnos de formas nuevas, colaborar. Sí, tiene cosas buenísimas. Pero la comunicación online tiene unas características muy particulares que traen desafíos enormes. La principal, la falta de esas claves no verbales. Sí, El tono de un email. exacto. ¿Cómo lo interpretas? O un mensaje de texto. La ambigüedad es muchísimo mayor. Y eso genera malentendidos, conflictos. Además, está lo de la asincronía, ¿no? Que no siempre es en tiempo real, mandas un mensaje y esperas. Eso es. Cambia toda la dinámica. Y súmale la posibilidad del anonimato, o el pseudo-anonimato. Que a veces saca lo peor de la gente. Puede llevar a desinhibirse, sí. Y aumentar la hostilidad, el cyberbullying. Vemos también cómo se forman burbujas de información, cómo se esparce la desinformación a toda velocidad. Y pasamos horas conectados. Las fuentes dan cifras. Más de 6 horas al día de media global en Internet. Sí, y cifras muy altas en redes sociales, en algunos países como Argentina, por ejemplo. Y claro, eso moldea cómo interactuamos. Surge entonces la idea esa de la comunicación 2.0 y del prosumidor. Ya no solo consumimos info, sino que la creamos y la compartimos todo el tiempo. Ese es un cambio de paradigma total. El prosumidor, productor y consumidor a la vez, tiene un poder que antes era impensable. Cualquiera con un teléfono puede ser creador de contenido. Exacto, y distribuirlo mundialmente. Eso ha democratizado la comunicación, en cierto modo. Más voces se oyen. Pero, por otro lado, nos enfrenta al desafío de la infoxicación. La sobrecarga de información. Sentirse ahogado en notificaciones, noticias, opiniones. ¿Cómo se lidia con eso? No hay una receta mágica. Requiere desarrollar mucho el pensamiento crítico. Cuestionar lo que vemos. Sí, cuestionar las fuentes, verificar la info antes de darle a compartir, ser conscientes de nuestros propios sesgos. También implica ser más selectivos con lo que consumimos y, poner límites digitales para no saturarnos. Es como una nueva alfabetización, pero mediática y digital. Y en el mundo de las empresas, ¿cómo se aplica todo esto? Las redes sociales están por todas partes. Pues las empresas las usan principalmente de dos formas. Hacia afuera, para el marketing digital y para gestionar la comunidad online. Ahí entra la figura del Community Manager. El CM. Exacto, que es clave para construir la marca, hablar con los clientes, cuidar la reputación. Se busca un marketing más de relación, más personalizado. ¿Y hacia adentro? Hacia adentro se usan las redes sociales corporativas, plataformas como Slack, Teams, Workplace, Ajá. para que la comunicación interna sea más rápida,
para que los equipos colaboren mejor, compartan conocimiento y también para fortalecer la cultura de la empresa. Y a nivel personal, gestionar nuestra propia marca en redes como LinkedIn, eso se vuelve fundamental. Las fuentes mencionan hasta el concepto japonés de Ikigai. ¿Cómo se relaciona eso? El Ikigai es esa idea de encontrar el punto donde se cruza lo que amas hacer, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te pueden pagar. El propósito vital casi. Algo así. Y en el contexto de la comunicación digital, pensar en tu Ikigai te puede ayudar a definir tu marca personal de una forma más auténtica, con más propósito. ¿Qué quiero comunicar sobre mí? Exacto. ¿Qué valor único aporto? Alinear tu presencia online con eso, con tu Ikigai, puede hacer que tu comunicación sea más coherente, más significativa. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Desde lo más básico de la comunicación, el poder silencioso de lo no verbal, Ujú. hasta las claves para ser más asertivos, escuchar de verdad, persuadir sin manipular y, bueno, navegar todo este lío de la comunicación digital. Sí, el reto de la infoxicación, la marca personal. Queda claro que comunicar bien es una habilidad viva. Hay que cuidarla y adaptarla constantemente. Absolutamente. Y quizás para cerrar, una reflexión que conecta todo esto. A ver, en un mundo donde gran parte de cómo hablamos es digital, muchas veces no es en tiempo real, y le faltan todas esas pistas no verbales tan ricas, Sí. ¿qué pequeño cambio consciente podríamos hacer cada uno en nuestras comunicaciones online de cada día? Ya sea un email, un mensaje, un comentario, para asegurarnos de que sean no solo claras, sino también, pues, genuinamente empáticas y constructivas. Buena pregunta. ¿Cómo podemos, no sé, inyectar un poquito más de humanidad en nuestros píxeles? Una pregunta potente para quedarnos pensando. Gracias por acompañarnos en esta exploración.